¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Jueves Cultural en el Prime de 32 minutos. Prime. Esta cosa que nos da de repente decir palabras en inglés. Vamos a estar hoy por partida doble. Voy a partir yo y después le voy a pasar el testimonio a Alejandra Matus. Probablemente porque la semana pasada nos saltamos el Jueves Cultural y bueno, en fin, cosas que pasan. Y estoy con digo buen amigo porque aunque no nos conocíamos, estábamos comentando antes, siempre lo sigo, siempre estoy atento al trabajo que hace además tanto el Solo en su compañía, con su compañera. Soy un fan de la Nona Fernández, pero esto no tiene nada que ver, son dos personas distintas o que tengan un trato en común. Estamos con Marcelo Leonard. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, oye, un placer, muchas gracias por haber venido acá a 32 minutos. Muchas gracias a ustedes. En estos Jueves Culturales. Muy prolífico, le hace a todo Marcelo, dramaturgo, director, ex guionista, te leí por ahí. Ex guionista, sí. Ex guionista, yo voy a comentar eso porque eso me reí hace un rato atrás. Pero estoy en este minuto con Ágape, Sí. la obra de este colectivo más o menos reciente, El Pequeño Pony. Colectivo El Pony. Colectivo El Pony. Colectivo El Pony. Sí, es una compañía que formamos, creo que el año 2022, que es un grupo de actrices muy talentosas que egresaron conmigo de la Universidad Mayor. Y empezamos a trabajar juntos porque yo tenía una obra, entonces las invité y a partir de ahí esta Ágape es la tercera obra que hacemos en poquito tiempo, entonces como que ya somos un equipo. Cuéntanos un poco de Ágape porque además es remontaje, la hicieron el año pasado y Sí. ahora la instalaron de nuevo. Sí, mira, Ágape es una obra bueno, yo en Colectivo El Pony, cuando las invité a trabajar conmigo, yo tenía una idea de una obra de teatro. Cuando ellas aceptaron trabajar, yo esa obra la escribí. Y después escribí otra obra que se llamaba 50 años, que también la remontamos este año, la hicimos para los 50 años del golpe, obviamente. Que tenía que ver un poco con la idea de cómo chicas jóvenes, como ellas, actrices jóvenes, podían ver efecto de que 50 años después del golpe seguimos hablando del golpe y seguimos más o menos con las mismas lógicas de eso. Pero aparte de eso teníamos este proyecto que era Ágape, que es una obra que es extraña porque es una obra que yo escribí durante la pandemia. Durante una sensación muy apocalíptica que teníamos en la pandemia, yo te diría que los primeros meses de la pandemia, de los primeros meses del confinamiento, cuando no sabíamos si íbamos a volver a hacer teatro. Entonces, para mí, esta obra era como una especie de, no sé, era como un salto al vacío o un optimismo ridículo, porque en el fondo, como que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que no puedo hacer teatro? Porque se empezó a hacer teatro, no sé si te acordáis, pero sí. Se empezó a hacer teatro por Zoom. Como que el teatro no va a volver nunca más, porque etcétera. Y ante esa opción de que el teatro no volviera, uno que juega siempre a la contra, digamos, mi opción fue escribir obras de teatro. Y escribí esta obra de teatro para nadie, porque no había actores posibles en esa época. Y en determinado momento, cuando ya estábamos funcionando con Colectivo El Pony, de repente yo dije, oye, chiquillas, tengo esta obra, coincidía más o menos con el equipo que teníamos, y la hicimos. Y bueno, nos ganamos un fondar, como para hacerlo hace un par de años, y la montamos el año pasado en el Teatro Camilo Enríquez, y ahora estamos con una segunda temporada en el Teatro Sidarte. Sí, que es heavy en realidad lo de ha pasado no mucho tiempo el tema Es increíble lo que... Sí, y porque además yo creo que hasta el altura del partido incluso uno mira, hay que mirarlo amorosamente, si no es medio patético, porque en realidad había ciertas iniciativas, me refiero en esos primeros meses de pandemia, cuando después de que seguramente algunos tuvimos, yo fui de algunos negacionistas las primeras semanas, después decir, es de verdad. Bueno, nunca sabe que es de verdad, pero al menos fue efectivamente aplastante total. Ocurrió, digamos. Claro, y entonces de repente surgían así alternativas y todo, que de repente uno mira y había intentos, seguramente en el ámbito de las artes, algunos medios pobres, tratando de... Claro. ¿Sí o no? No, es que era la supervivencia. O sea, era la supervivencia de las ganas de estar con otro. Yo me acuerdo de haber ensayado obras. Estábamos a punto de estrenar Space Invaders con la Nona, con la compañía de la Pieza Oscura. En el Teatro La Católica, y de repente dijimos, oye, el lunes no vamos a poder ir a ensayo, veamos qué pasa esta semana.
y pasó 1 año y medio. Sí, claro. Ni siquiera la pudimos estrenar en Chile. La obra nos invitaron a un festival en Francia y la estrenamos en Francia, porque acá en Chile no se podía porque no estaba abierto. Y claro, como íbamos desfasados algunos meses con lo que pasaba en Europa, allá ya sí se podía. Entonces era absolutamente absurdo, porque como tú dices, era de una pobreza extrema, era ponerse un computador y empezar a poner como caras o leer texto. Hubo algunas cosas como más sofisticadas, pero claro, después cuando nosotros volvimos al teatro, yo creo que eso me pasa, a mí particularmente me pasó con el teatro, que me volví muy prolífico. Me dicen, oye, pero ¿cómo haces tantas cosas? Bueno, es que tenía obras acachadas de... Nosotros hicimos una obra con Felipe Cepeda que se llamaba Proyecto Diablo, que la pensamos durante el estallido y la ensayamos 1 año y medio por Zoom. Y no porque, digamos, nos demoremos 1 año y medio en hacer una obra, sino que era, hagamos algo, sobrevivamos. Y apenas se abrió, me acuerdo que se abrió el Teatro del Puente y el aforo máximo eran 30 personas, y vamos, y lo que queríamos era público. La pieza oscura. 20 años, estaba mirando. La pieza oscura, la denominación de la pieza oscura son 20 años, pero en realidad con la nona llevamos 33 años. De hecho, ahora estamos nos ganamos un proyecto que era para compañías de más de 20 años y el proyecto se llama La Pieza Oscura 33 años, que es el tiempo que con la nona llevamos trabajando juntos, independiente que recién en 2004 hayan dicho, ya, pongamos un proyecto que se llama La Pieza Oscura. Claro. Ya, yo arriesgo, lo he pensado en este rato, de hecho, mientras te escucho, siempre como entrar en la farándula, entrar a la farándula, pero yo reconozco que soy bastante seguidor de los diversos trabajos de Nona. Digo yo, wow, ¿cómo debe ser esta cosa más de trabajo conjunto, permanente? Y la verdad que ha sido muy prolífico, muy productivo, o sea, sigue siéndolo, casi te diría cada vez más. Cuéntanos, o sea, cómo funciona, cómo opera, cómo también opera la necesaria tensión creativa, ¿cierto? Porque si fuera una taza de leche, me imagino que debe ser difícil. No, claro. A ver, la ventaja de la tensión creativa es que nos empujamos hacia lugares que probablemente solos no iríamos. Eso es interesante. Pero eso se distiende también porque tenemos trabajos independientes también. Entonces, como... eso fue muy, muy, muy desde el principio. O sea, los dos, cuando empezamos la compañía, los dos teníamos intereses narrativos literarios fuera del teatro. Entonces yo escribía mis novelas, mis libros de cuentos, la nona también. Al principio era más yo el que escribía y la nona actuaba, si bien había las cosas estéticas de la compañía, siempre la veíamos entre los dos. Y a partir de un momento la nona también decidió escribir. La nona escribió un par de obras directamente para el teatro, que son El Taller y El Liceo de Niñas. Y después hemos desarrollado con los textos de la nona adaptaciones de sus trabajos literarios. Entonces ahí hicimos Space Invaders, ahora hicimos Voyager, que vuelve ahora en enero para Santiago a 1000. Ah, perfecto. Pasó el aviso. Sí, porque esa tuvo muy buena crítica. Sí, está bien bonita y es bien distinto al tipo de narrativa que nosotros estamos más acostumbrados. O sea, es un trabajo que tiene multimedia, y que es un ensayo que lo volvimos dramático. Y ahora próximamente, así como una primicia más o menos, digamos, es como el 2026 ya, porque esto va a tomar un tiempo, vamos a hacer la versión teatral de La Dimensión Desconocida, que es una novela de la nona también. Y eso, y paralelamente, claro, yo sigo escribiendo como mis obras de teatro, algunas que las hago con La Pieza Oscura, como Noche Mapuche, La Casa de los Monstruos, y ahora estoy con este trabajo con Colectivo El Pony haciendo... Yo siempre digo que es como que uno tuviera una banda como los Rolling Stones y de repente hace como unos trabajos paralelos porque uno quiere tocar con gente más joven y sentir como otro... Claro. Como otro feeling. Pero siempre pasa que viene la batillamada, digamos, de La Pieza Oscura y volvemos al ruedo. Ya, porque me imagino, claro, porque además tenéis que hacer coincidir incluso tiempo. En algún minuto alguien dirá, oye, ya, empieza a hacerte un cierto tiempo porque tenemos cosas en común que hacer. Sí. Ahora, yo en general, como a mis...
esto es súper curioso, porque pasa que en el teatro, pasa mucho eso en el teatro, que la gente se dedica a muchas otras cosas. Y yo en estos momentos, en los últimos años, me estoy dedicando al teatro. Entonces me dicen, oye, que hacías harto teatro. Bueno, pues sí, me dedico a esto. Claro, no podrías hacer una obra al año. No puedo hacer una obra al año. Porque... Sí, fíjate que lo pensé, mira, qué interesante. Estaba repasando con el trabajo que nos hacen la producción periodística, estaba repasando el tema, y claro, o sea, todo el rato. Y uno podría pensar así como, una obra al año. Claro, pero eso es si es que te dedicas a otras cosas más. Pero si vivís del teatro... Porque una hora al año, si tú ensayas 3 meses... bueno, la pega del director es básicamente, si tú ensayas 3 meses, serían los 3 meses y ya. Y el resto del año, digamos, ni siquiera por aburrimiento, digamos, más allá del asunto de la plata, digamos. Pero claro, yo en general siempre estoy escribiendo y estoy ensayando. ¿Ves harto teatro? En general, sí. Sí. Me pasa a veces que no veo tanto teatro cuando... Y me ha pasado en los últimos años, o sea, que igual he visto mucho teatro, pero claro, cuando estoy en función no, porque yo soy de los, no sé si los extraños directores, a mí me gusta mucho estar en las funciones, en general incluso... ¿Estás en la mayoría de tus funciones? Sí, o sea, de hecho en la mayoría opero. Ya. O sea, como que opero música, estoy ahí, y es algo como que me gusta mucho, o sea, de hecho... Una de las razones que hago teatro es para ver las funciones de algo que he dirigido y que por lo tanto me gusta. Claro. Entonces me gusta verlo, no controlarlo, porque cuando uno dirige, uno lo que hace es en el fondo es construir un motor. Y que ese motor funcione bien depende, cuando ya empieza la obra, depende del elenco. Claro. Igual me imagino que hay el momento post-función, sobre todo en las primeras, en que vaya haciendo ciertos ajustes. Claro. Sí. Pero en general a mí lo que más me gusta, y es lo que más hago, que es cuando termina la función y es una función hermosa para el elenco, para las actrices. En general estoy trabajando harto con muchas actrices. Es ir a abrazarlas para decirles qué bonito que salió, digamos. O sea, es como que esa parte a mí como que me gusta mucho. Pero aparte de eso... Cuando no estoy en función, en general trato de ver mucho teatro. Me interesa mucho el teatro, me gusta mucho el teatro. ¿Y qué te parece cómo está la escena chilena? ¿Cómo lo ves? ¿Qué referencias? ¿Qué clásicos? ¿Qué nuevos? ¿Qué te gusta más? ¿Qué se recomienda? A ver, me pasa también... Estoy siendo, y me doy cuenta, que estoy siendo de los directores más viejos de la escena... O sea, es que tenéis mucha historia. De la escena local. Sí. Y parece que los directores también se retiran como más jóvenes o empiezan a perder la energía, cosa que la comprendo absolutamente. Entonces, claro, veo como mucho teatro joven, alguno que es interesante... Pero de repente me topo con obras, me acuerdo que, voy a decir una obra que estuvo en cartelera justo hasta la semana pasada, una que dirigió la Millaray Lobos, que se llama Danza Deli. Que la fui a ver cuando la estrenaron en el Ictus, y como que cuando estaba a la mitad de la obra yo dije, wow, por eso que me gusta el teatro. Tú hiciste, espérate un momento, tú hiciste un posteo donde además valoraste el hecho que la obra fuera larga. Sí, que a mí me gusta la obra larga. Y dijiste, se puede hacer teatro con obras de más de 50 minutos. No, obvio que sí. Es que en el mundo es así, y eso, bueno, es una pelea que yo estoy como teniendo, porque en general ya hasta los teatros te dicen, oye, no puede durar más de 1 hora y media. Y nosotros, por ejemplo, con La Pieza Oscura, siempre hicimos obras largas, porque nosotros, o sea, cuando partimos no es que fueran tan largas. Lo que pasa es que cuando yo era chico las obras duraban 2 horas y media. 2 horas, sí. 2 horas y media, y había un intermedio y la gente se quedaba porque era obvio. Sí. Y después, a partir de un momento, empezaron las obras a durar 1 hora, y cuando ya era 1 hora 10 ya era como muy larga. Y nosotros con La Pieza Oscura, o sea, no sé, pues el taller dura 2 horas, Liceo de Niñas dura 2 horas, Voyager, o sea, todas nuestras obras duran 2 horas. Porque nosotros queremos desarrollar un lenguaje, queremos desarrollar una historia. Bueno, ahora por ejemplo Ágape es una obra que, claro, que suceden muchas cosas. Como suceden muchas cosas, tú tienes que desarrollarla en el tiempo, y el tiempo es la materia con la que uno trabaja la dramaturgia. Pasan cosas, entre un acto y otro pasa tiempo, y ese tiempo tú tienes que sentirlo. Vivimos en un mundo que es tan como instantáneo, que en el fondo... Bueno, yo hago de repente talleres de dramaturgia y digo, ya, no basta con que tengas una buena idea, porque una buena idea es así, es una buena idea que se tiene que desarrollar.
Bueno, Danza Deli era una obra, como de hecho son muchas obras cortas, pero que es una falacia, porque en el fondo es una obra que se va desarrollando en distintas versiones de una misma escena. Y que tenía unas actuaciones muy, muy buenas, una dramaturgia muy inteligente, muy moderna también. Pero finalmente nos estaban contando una historia y hablaba acerca, no sé, del amor, que es un tema muy general, por decirlo así. Esa fue una de las obras que he visto en el último tiempo que me ha gustado mucho. Bueno, compartimos. Vuelvo a cabeza. Fíjate que lo que te estaba contando, hay una... Ya, me voy a permitir la intimidad. Cuando se estrena efectivamente en el Teatro Ictus el año pasado, ahora me acuerdo, tú hiciste ese posteo, tú fuiste al estreno. Yo fui al día siguiente, al segundo día. Entonces veo esto y por lo tanto me entero en ese minuto que la obra es larga. Estoy en la fila, iba solo, y me encuentro con mi amigo Camilo Salinas, músico, con su compañera, también actriz, la Carola. Y entonces, ya, oye, pero después de esto salgamos a tomarnos algo. Y le digo, en tu caso te aviso que la obra es larga, porque lo había visto, lo que viste tú, dura como 2 horas. Y entonces Camilo me dice, no, y como que se queja como un niño frente a su compañera, le dice, no, pero yo pensé que iba a venir una cosa corta porque me quiero tomar alguna cosita después. Y entonces, bueno, decía él, es suficientemente amigo, así que lo puedo clasificar, dice, obras que duran más allá de 1 hora 20, uno debería poder entrar con una botellita, con alguna cerveza para tomar. Ya, en fin, quedamos en esa cosa, entramos como niños castigados. Él, en realidad, termina la obra y salimos, y los tres así, qué pedazo de obra. Afortunadamente había locales abiertos, así que también nos fuimos a tomar algo y a comentar, porque de verdad que Danza Deli, justamente lo que tú dices. Así que saludamos a Millaray Lobos, que hizo ahí un trabajo espectacular con un elenco, bueno. Gloria Muschmayer, por ejemplo. Así como, o sea, increíble. Increíble. Se lo roba todo. Ese es mi tema. Son todos muy buenos, pero Gloria se lo roba todo. Quiero citar, a propósito de redes sociales, se me arrancó. Te tenía agarrado ahí. Porque yo le decía a Marcelo que aquí estoy viendo su Twitter. Nosotros todavía tenemos Twitter. Él y yo todavía somos gente de Twitter. Y Marcelo opina. Entonces, solo quiero... Hace 6 días atrás tuiteaste. ¿Qué dije? Como ex guionista expreso, esta weá de país sin estructura no es un guión. No le echen la culpa al guionista. Es que siempre cuando pasa algo siempre dicen, oh, el guionista, y claro. Bueno, a lo mejor habría que echar la culpa al guionista. Un guionista sin estructura es un mal guionista. De hecho, ese es el problema. Pero claro, como país tenemos un problema de guión. Tenemos un problema de estructura grave. A mí eso me empieza a producir desinterés. Cuando veo algo como demasiado... sin forma. Bueno, yo creo que tiene que ver por eso a uno le gusta ser dramaturgo o novelista, porque en el fondo uno trata de encontrarle un orden, no total, porque también sería fome que todo fuera tan mecánico, como a veces enseñan en las escuelas de guión, que por eso yo me declaro ex guionista, ya no lo soy. Que uno trata de encontrarle un motor al relato. Y que ese motor, de alguna manera, tenga alguna... No sé, a veces pienso, por ejemplo, como alguna nobleza. Estoy diciendo esto porque de repente cuando uno, no sé, ve el relato político, el relato social de Chile, es todo como tan... termina siendo tan egoísta que empieza a ser fome. Ahora, dicho esto, claro, uno ve una serie como Succession, por ejemplo, y que la codicia está en el motor de todo, pero detrás de esos guionistas que ven la codicia como el motor de todo, igual hay un nivel de crítica. Por lo tanto, esa estructura igual tiene algún grado de nobleza. Ya, pero te lo pregunto, tratando de hacer el vínculo, sí. Desde mi perspectiva, es una opinión, podrás hacerte cargo o no, efectivamente eres una persona bien política, en el sentido de que estás pensando. Y por supuesto que los últimos años, desde el Chile despertó hasta que un día parece que volvimos a despertar y en realidad éramos ultrafachos, porque como que en eso nos hemos movido, ¿cierto? En estos últimos años, como desde el despertar de octubre del 2019 y la noche que se viene con septiembre del 2022, para poner, ¿cierto? Como dos momentos que cuesta ponerlos en una misma matriz, lo que tú dices. Entonces, ante eso,
¿qué te pasa a ti además en tu trabajo dramatúrgico? Es decir, más bien como que te alejas de esa realidad y exploras en otros ámbitos, o por el contrario, en esa contradicción, en esa falta de estructura, de respuesta, incluso como un relato significativo, ahí mismo buscas ciertas preguntas o ciertas respuestas. Es interesante porque yo creo que ese es como uno de los lugares en los que me encuentro. Yo pienso que el motor de todo es, para mí como dramaturgo, así como pensar en yo esto siempre lo digo, porque hay unas cosas que pasan en el medio teatral que a veces el dramaturgo es ninguneado, etcétera. Y yo digo, mi colega es Shakespeare. Y Shakespeare, de hecho, si uno lo estudia, las obras, por ejemplo, las obras históricas de Shakespeare, Ricardo III, todas esas obras que eran como las más políticas, tenían comentarios que tenían que ver con la realidad monárquica del momento, de lo que pasaba con los reyes de ese momento, con las purgas religiosas, etc. Pero a la vez tocaban temas como más importantes y temas más universales. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría, de hecho, tengo un par de obras en carpeta donde hablo acerca del tema del poder. Y yo soy de los que he hecho obras que tratan esos temas y a veces como desde el archivo más brutal. O sea, yo hice una obra que se llamaba Noche Mapuche, donde poníamos elementos de la realidad, bueno, que al final fueron muy polémicos. O, por ejemplo, Proyecto Diablo, donde yo contaba... fue una escritura hecha in situ y en caliente sobre lo que pasaba en el estallido, y es una obra que dimos durante por lo menos 3 años, y cada vez que la dábamos la lectura era distinta, porque en un momento iba a ganar el apruebo, en otro momento, o sea, no, iba a haber nueva constitución, en otro momento iba a ganar Kast, en otro momento, ¿me entendí? O sea, como que y siempre iba teniendo nuevas lecturas de la contingencia. Yo no le tengo miedo a la contingencia. Pero a partir de cierto momento, esa contingencia como que te contrasaturó. Y a mí me interesa más escribir sobre la condición humana. Pienso que ahora, siempre la contingencia puede ser un tema, pero a mí me interesa hablar de la condición humana. Y en eso lo decíamos en esta obra que hicimos con Colectivo El Pony, que se llamaba 50 años, no quiero escribir una obra más sobre los 50 años o sobre el golpe o sobre el estado de guerra a la que nos llevaron los milicos en esa época, sino que quiero escribir obras sobre el amor, quiero escribir obras sobre el deseo, quiero escribir obras sobre la inmortalidad del cangrejo, pero no sobre eso. La ventaja de cuando tú escribes mucho es que puedes hacer todo. Claro. Entonces de repente me dan ganas de hacer de hecho ahora, por ejemplo, la obra que tengo en perspectiva, que me gustaría estrenar el próximo año, no habla como de la lucha de clases o de ese tipo, sino que es de las purgas que vive el mismo poder dentro del poder. Y no tiene contingencia, pero viéndola uno va a reconocer el país y también el mundo. Lo que pasa es que ahora uno pasa tan poco tiempo, y eso que el teatro reacciona súper rápido, ¿eh? El teatro es de las artes el que reacciona más rápido. O sea, no va a haber novelas del estallido. Sí. Nadie se va a atrever a publicarlas. Sí. A favor, nadie se va a atrever a publicarlas. Y así enfriando y juzgando las cosas, la gente se va a demorar porque hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice el tiempo. El teatro ya lo hizo. Y de hecho nosotros fuimos uno de los primeros que... Porque hay que escribir en caliente también. Pero la contingencia está tan volátil que uno no sabe, no tiene ni tiempo ni para reflexionar acerca de qué es lo que está pasando. De lo que está pasando. Y eso es lo que yo digo que es como un guión amateur. Y ese guión amateur a mí me resulta poco interesante. Sí. Sí, qué interesante. Efectivamente, uno ve algo y de repente así como estas novelas que tienen como giro absurdo. ¿Y por qué de un día para otro se puso mal? ¿Y por qué otro? Bueno, en realidad es una buena analogía con la realidad y a veces como esta desafección que sucede cuando en realidad el guión no está teniendo estructura. Exactamente.
Marcelo, hasta este sábado, 7, Sí. en el Teatro Siddharte, Ágape. Ágape, que te cuento así muy cortito, Ágape son 4 mujeres y un hombre, que nosotros decimos que es bendito entre todas ellas. Se juntan en una casa en las afueras, en un mundo apocalíptico, un mundo que es más o menos el mundo, es como un reflejo de lo que era el mundo en la pandemia, con supermercados atestados de gente, porque en el fondo todos hay una fiebre de consumo porque se cree que el mundo se va a acabar. Y lo que hacen es juntarse en una casa en las afueras para revivir el rito que hacían los primeros cristianos, que es el ágape, que era una fiesta de comida y poliamor a la espera del fin del mundo. Y lo que sucede es que entran en conflicto acerca de si se tienen que armar o no para defender ese espacio de amor. O sea, al final termina siendo como una metáfora como del Chile actual, donde todos pensamos que debemos armarnos para proteger nuestros cotos de placer. Ágape hasta el sábado y en enero Voyager, que vuelve al Teatro Amil. Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y a la vuelta el testimonio se lo dejamos a Alejandra Matus, que sigue con otro gran invitado acá en el 32 Minutos Cultural. Esta es la misión más terrible que puede tener una periodista, que es entrevistar al que fue tu jefe. Así que espero pasar la prueba. No, pero fuera de broma, es un honor para mí entrevistar a Carlos Aldunate, que no solamente fue el exdirector, fue el director del diario La Época, el último director del diario La Época, que aunque no le gusta recordar ese evento, fue un gran diario. Pero está aquí hoy como autor de este libro, que ya lo conocen porque lo estuvimos comentando y anunciando y además fue parte de nuestro concurso, La Rosa de los Vientos Verdes, el factor ecológico en tiempos de crisis climática. Que es un libro para poner un poco en perspectiva lo que estamos viviendo. Pasamos programa tras programa hablando de la contingencia política como que si fuera lo más importante que sucede, pero las cosas más importantes que están sucediendo normalmente no conversamos, pero nos pueden llevar a la extinción muy pronto si no hacemos nada. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, un gusto estar acá contigo, pues, Alejandra. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué es La Rosa de los Vientos Verdes? ¿Qué es La Rosa de los Vientos que muchas personas, entre ellas, antes de encontrarnos con este libro, no sabíamos lo que era? La Rosa de los Vientos es una cartografía muy antigua que usaban los marineros en tiempos en que no había más tecnología que el curso de las estrellas. Hacían este mapa de estrellas y sobre ese ponían una rosa de los vientos que indicaban de dónde venían los buenos vientos para navegar o no, digamos, los malos vientos, los buenos vientos. Esa analogía la uso yo para explicar que en lo que concierne a las ideas ecológicas existe también un tremendo mapa, un tremendo territorio, una tremenda superficie que está marcada por direccionamientos de viento, por movimientos, por afloraciones de cosas, de ideas que son particulares, diferentes unas entre sí. Y me parece que a esta altura ya con 40, 50 años, ya 50 años que lleva el tema ecológico desplegándose en la sociedad, es importante lograr determinar qué significa cada uno de esos puntos, esas floraciones que existen en este mapa. La Rosa de los Vientos Verdes es entonces como una guía de navegación en estos mares ecológicos multiplicados hoy día en lo que concierne a nuestra cultura moderna, a la izquierda y a la derecha. Y me parece me parece interesante que las personas puedan entender, digamos, que las aproximaciones a la ecología vienen de diferentes lugares y producen diferentes resultados. Otra manera que te lo puedo decir es como vitrinear, entrar a un museo
y vitrinean, miras cuadros, en este caso lo que miran son ideas ecológicas de distinto peso o significado. Estas ideas ecológicas, bueno, ustedes saben que estuve en el lanzamiento de este libro, así que más o menos conozco la propuesta de Carlos respecto de las distintas aproximaciones, pero no tenemos, a diferencia de ese día que pudiste, no tenemos aquí la tecnología para mostrar la rosa de los vientos verdes, pero si pudiéramos separarlo en 4 grupos, los que tú ponías izquierda, derecha, arriba y abajo en este mapa de ideas. ¿De dónde hasta dónde van las ideas ecológicas hoy? A ver, es difícil de explicarlo sin el mapa, pero sí. Vamos a pedir el esfuerzo de Confiemos en nuestras habilidades verbales. Correcto, exacto. Imaginemos una superficie sobre la cual trazamos 2 líneas, una vertical y una horizontal que se intersectan. El punto central es una referencia solamente, pero el cruce de las 4 líneas da 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, en mi rosa, digamos, así está puesto, están todos los contenidos que tienen que ver con la vertiente de la ecología profunda, que es la vertiente más ecocéntrica que existe, digamos, en ideas ecológicas, y todas las expresiones que tiene hoy día, digamos, en distintas corrientes de ideas. El cuadrante inmediatamente al lado, arriba siempre, es la que yo llamo el reformismo ecológico, que son básicamente maneras en que la sociedad ha ido tomando los conceptos ecocéntricos y transformándolos en leyes, en normas, en políticas de consumo, en fin. La parte de abajo está en la parte izquierda abajo, está el ecosocialismo, que es también una corriente tan antigua como la ecología profunda, pero que tiene una vertiente mucho más vinculada a las ideas clásicas del socialismo, digamos. Y al lado derecho, abajo, está el ambientalismo, que es básicamente la contracara al socialismo, que es el capitalismo puro, la manera en que el capitalismo, digamos, se enfrenta a los desafíos ecológicos. Ahora, la parte de arriba, superior, los cuadrantes de ecología profunda y de reformismo, están bañados por lo que yo creo que es el concepto central del libro y que es el concepto que me interesa poner en la mesa, digamos, que es la zona ecocéntrica. La palabra ecocentrismo como que cuesta que se acepte, crea un poco de reticencia. Me parece que es importante que esto se vaya legitimando porque es una palabra clave. Estos 2 cuadrantes están bañados o bañándose de ecocentrismo, desde luego la ecología profunda, que es ecocéntrica 100%, pero en el reformismo también vemos nosotros variantes ecocéntricas presentándose. La parte de abajo, que es la del ecosocialismo, el del ecocapitalismo, digamos, son más bien antropocéntricas. Esas tienen otra cosmovisión, están situadas en el plano de la modernidad, el plano de la modernidad que es donde vivimos hace 400 o 500 años, y donde se define la derecha y la izquierda clásica, lo que conocemos, el neoliberalismo versus socialismo, en fin, el capitalismo, el comunismo, toda esa discusión moderna propia, que es la que conocemos desde siempre, digamos, es antropocéntrica porque coloca en el lugar preponderante de la creación al ser humano, y todo lo que se hace va en función de ese bienestar humano, sin mayor reflexión sobre lo que ocurre, digamos, con lo que nos rodea, con el ambiente, con la naturaleza. En cambio, en el ecocentrismo, el centro justamente está en la naturaleza, se saca al ser humano del centro y se lo pone en el mismo estándar, el mismo nivel que otras formas de vida. Esa es la diferencia fundamental, digamos. Ahora, esto siempre suena como violento, cómo va a sacar al ser humano del primer lugar, en fin, este tipo de reacciones son muy comunes. Bueno, porque además se refiere a nosotros mismos, nadie quiere salir del centro de nada. Correcto, claro. Correcto. Y mientras la Tierra, el planeta y sus recursos de todo tipo, vivos y no vivos, fueron capaces de ir sosteniendo esta ambición de bienestar humano exclusivo, bueno, funcionó. Pero en los últimos 50 años se desató lo que se llama una gran aceleración, el proceso en el cual se multiplicaron todos los sistemas de producción, la tecnología, se incrementó mucho más la extracción de recursos y empezaron entonces los desequilibrios que son los que nosotros hoy día reconocemos. En primer lugar, el cambio climático. En segundo, probablemente en primer lugar, la extinción de la biodiversidad. En segundo lugar, el cambio climático. Y en tercer lugar, el problema de la contaminación, que está expandido por todos lados, muchas veces invisible. Ahora,
si uno habla de debates de ideas, puede pensar que es una cosa para intelectuales, que miremos qué idea, con cuál comparto menos, o hacer un diálogo filosófico, cuestionar los puntos de vista de cada quien. Pero se trata de un mapa de ideas y de sus conceptos y de sus consecuencias políticas en un momento en que el tema es urgente, en que se han puesto planes y metas a través de los organismos internacionales para decir, bueno, si no le bajamos la temperatura al planeta, si no hacemos X cosas en este periodo de tiempo, la existencia misma de la especie humana está en riesgo. ¿Qué tan urgente te parece que las personas se aproximen a las ideas ecológicas, ya sean reformistas o radicales, para la supervivencia del planeta, pero también de la especie humana? Digamos, a quienes le puede parecer que el ser humano es el centro de las cosas, bueno, también estamos en riesgo de extinción. O sea, absolutamente urgente que las personas, los hombres y mujeres, ¿no es cierto?, sepan que el tema ecológico es demasiado importante. O sea, eso es urgente. En el sentido de que muchas veces la cotidianidad siempre nos está poniendo debajo. El tema ecológico siempre está como en el tapete y nosotros no reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer personalmente o qué sé yo, con nuestra comunidad más cercana, nuestra familia, en fin. No reflexionamos sobre eso y tampoco provocamos grandes cambios en nuestra vida. Por otro lado, existe la evidencia clarísima de que no importa lo que tú hagas, si las grandes instituciones mantienen su ritmo de todo, digamos, de hacer economía como se hace, no sirve de mucho. Y esas dos cosas chocan, se hacen problemáticas y hacen que parezca un poco inútil hacer nada. Pero a mí me parece al revés, que la conciencia personal en el tema ecológico era clave hace 30 años, hoy día es tremendamente clave. O sea, sí, es urgente. Tremendamente urgente, que las personas se reconozcan además como factores de cambio, factores ecológicos, personas que pueden hacer ecología en su vida cotidiana. A mí me parece que si no hay una masa crítica viva haciendo ecología, difícilmente las instituciones que están llevadas por la inercia del sistema de 400 años, ¿no es cierto?, difícilmente van a cambiar. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la COP, donde finalmente todas las discusiones quedan ahí entrampadas porque la producción de petróleo sigue siendo... O sea, sabemos que no podemos emitir más CO2 y sin embargo siguen habiendo políticas dirigidas a buscar más fuentes de petróleo, a seguir quemando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede cambiar eso? Lo único que puede cambiar eso es que las personas masivamente tomen esa conciencia. Yo por lo menos no creo que sean factibles ni grandes destrucciones del sistema, ni revoluciones. Yo creo que eso es muy difícil. Lo conversábamos ese día que, claro, la gente se puede sentir desalentada por el hecho de que hay ejemplos claros, el reciclaje de la basura. Yo reciclo en mi casa, separo las cuestiones, hago el esfuerzo de llevarlo a puntos de reciclaje y la experiencia demuestra que al final el reciclaje, no existe una política en realidad de reciclaje verdadero y que muy poco de lo que la gente recicla se recicla efectivamente, normalmente termina en los mismos basureros con todo unido, que el uso del agua, que la gente se restringe el uso del agua, pero son las empresas las que usan mayor cantidad de agua. Frente a esa desesperanza que puede sentir la gente, así como que ya da lo mismo, ya perdimos la batalla, aparentemente tampoco hay fuerzas políticas recogiendo la urgencia de tener una mirada ecocéntrica en el desarrollo de las políticas públicas. ¿Cómo ves que influye la conciencia individual en acelerar estos cambios? Es absolutamente imprescindible que esa conciencia individual, personal, se transforme en algo colectivo y que eso aflore en la sociedad. ¿Sí? Mientras eso no ocurre, y podemos hablar por qué no ocurre, aunque no lo sé muy bien, pero podríamos teorizar algunas cosas. Mientras eso no ocurre, efectivamente, las instituciones van a permanecer inmóviles, van a seguir en su business as usual, que es como su mantra, BAU, ¿no? Con eso viven tranquilas y descansan.
Y además muchas veces recurriendo a eslóganes, ¿no? El gobierno ecológico. ¿Qué significa el gobierno verde? El gobierno verde. La verdad es que todas esas cosas no tienen un piso real. Nosotros estamos enfrentados me parece a mí, desde el punto de vista político, a las fuerzas políticas, los dirigentes políticos, los parlamentarios, los ministros, qué sé yo, están enfrentados a 3 grandes áreas de toma de decisiones donde nosotros no vemos gran cosa. Hoy día, me refiero, ¿no? En todas partes, digamos, a lo largo de los años se han ido haciendo cosas, pero ¿cuáles son esas áreas? Bueno, la primera, la biodiversidad, claramente. Ya se definió por Naciones Unidas que de aquí al 2030 el 30% del planeta, de la superficie terrestre del planeta tiene que estar protegida. Chile tiene el 22% protegido. Ok, ¿qué pasa con el 8%? Nada, no sabemos. Vamos a tener que esperar otra vez, no sé, una inspiración personal de alguien, en fin. Ese 8% en Chile tiene que ser muy fino, además, porque la mayoría de lo que está protegido pertenece a la zona sur, pero del centro hacia el norte hay poco, digamos. Así que ahí hay un tema que perfectamente se podría transformar en política pública con recursos suficientes y con la posibilidad de emplear a gente. ¿Fijan? O sea, es política realmente. La segunda área tiene que ver con el tema de la contaminación y de este impulso tan importante que hemos vivido en los últimos 10 años de cambiar, de ir reemplazando el combustible fósil por la energía renovable. Eso también me parece que estamos bastante bien posicionados, pero también hay que terminar ese proceso. Y nuevamente ahí otra vez vemos que no existen... Que se empantanan las cosas. Claro, o sea, que estamos ahí, hemos conseguido algo, pero no hay un desarrollo, no hay una continuidad, no hay un aceleramiento, digamos, de medidas en esa dirección. Y la tercera tiene que ver con lo que planteabas primero tú, o sea, el tema del reciclaje. En realidad eso se enmarca en todo lo que se le llama economía circular y que requiere, pero muchísima política pública. Y nosotros estábamos, bueno, con la ley REP, y ahí estábamos esperando reglamentos, y no sé, y cada 2 años empieza una fase, y no sé cuánto tiempo vamos a pasar, digamos, antes de que eso opere realmente. Entonces, esa lentitud o esa falta de definición política me parece a mí que son los electores los que tienen que movilizarla, nadie más. No lo van a hacer de otra manera. Tú planteabas osadamente ese día en el lanzamiento, pero, con fundamento, que había más política ecológica en los 90 que ahora, en un gobierno progresista y que ha levantado las banderas de ecológicas. ¿Por qué haces ese planteamiento y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que pasa que un gobierno progresista con ideas, digamos, de protección del medio ambiente, esa es una palabra sucia, de protección, no logra hacerlo o se empantana? Bueno, primero, yo no creo que haya habido más política ecológica en los 80, 90 que ahora. Me parece que lo que yo dije fue que la actividad ecológica en Chile era mayor. El factor ecológico tenía una mayor presencia en el debate público a fines de los 90 que hoy día. Eso sí, eso te lo sostengo sin duda. No sé, a fines de los 90 tú tenías un montón de personas discutiendo, poniendo temas en todo el espectro, ¿no? Es decir, el factor ecológico estaba muy bien representado desde muchas posiciones diferentes, no sé, desde el ecosocialismo, desde la ecología profunda, desde el ecocapitalismo. Habían voces ahí que estaban intercambiando ideas, qué sé yo, y la prueba es que no solo hubo 2 candidaturas presidenciales, ¿no es cierto?, Manfred Magnef y Sara Larraín, sino que además Arianna Hoffman fue la primera ministra de espíritu ecológico en un gobierno cuando lo nombró Lago, aunque duró menos que un suspiro, pero bueno. Entonces, al lado de eso, nosotros hoy día vimos un comienzo, una promesa del gobierno actual de que iba a ser un gobierno ecológico, pero la verdad es que si uno compara con los últimos 10 años, acá no hemos visto nada realmente importante desde el punto de vista ecológico, al contrario, hemos visto alguna crítica de todo lo que es el activismo. Y lo que tenemos hoy día siguen siendo logros que se hicieron en los gobiernos anteriores, ¿no? Particularmente Bachelet con su expansión de ¿cómo se llaman?, las áreas protegidas. Entonces, yo creo que el tema de la Convención Constitucional afectó muchísimo ese espíritu. Antes tenía sentido hablar de un gobierno ecológico, pero después de la Convención, en que se desploma un proyecto que tenía un contenido ecológico importante, obviamente pasó al cajón, digamos, ¿no? Son como está en espera.
son como temas, se ha puesto en los medios la idea de que las ideas ecologistas son temas woke. Claro, mucho. O sea, a veces yo veo ahí que hablan de que lo ecológico es identitario, ponte todo. ¿No? Hacer identitario algo que te ofrece un cambio de cosmovisión completa, tan grande que involucra a todo lo identitario también. Lo involucra, no es una parte más, sino que una cosmovisión significa que tú cambias tu manera de percibir y actuar en el mundo. Y lo identitario, en cambio, se vincula mucho a la política inmediata, a mejorar condiciones específicas, todo tiene que ver con la hora. Y me parece que es muy diferente, muy diferente. Yo creo que la expansión ecológica tiene más bien que ver con filosofía, tiene que ver con ética, tiene que ver con políticas y transversales en general. Tú aquí tienes que hacer conversar a la sociedad entera. Tú no puedes hacerlo desde un solo lugar porque el resto no te lo va a admitir, no te lo va a aceptar. Sobre todo cuando en el resto tú vas a encontrar que hay también afloraciones ecológicas. Entonces hay una cosa ahí, un punto de contacto que me parece a mí que hoy día se ha perdido, que era lo que teníamos en los años 90. Un punto donde se podía conversar de distintos lugares. ¿Y por qué crees que pasa eso en una sociedad donde uno pudiera pensar que las generaciones más añosas, por no decir más viejas, podrían tener una reticencia mayor al respecto a la ecología o a la promoción de hacer de la ecología algo central en nuestra vida, por razones culturales, religiosas, políticas? Que las nuevas generaciones, en cambio, parece ser que las generaciones antiguas llegaron a niveles de conciencia mayor que las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando ahí? No, yo creo que tiene que ver con eficiencia en el actuar público. Yo creo que, no sé si ese es el mejor concepto, pero lo que quiero decir es que estamos encajonados en sectores. No estamos hablándole a todo la chilenidad, digamos, a todo el chileno, a todos los chilenos. No estamos en ese negocio de convencer a muchas personas, sino que estamos defendiendo un punto de vista particular, es que el activismo, digamos, ecologista, que es parte del factor ecológico, pero el factor ecológico no es solo ecológico. No se, claro. Claro, o sea... No se restringe ahí. No se restringe a eso. Y creo que eso ha obviamente debilitado esto, de todas maneras. Y por otro lado, también había una pérdida de energía de la gente que sabe esto. La gente que sabe no está en ninguna parte. Está en las universidades, está, no sé, en algunas mesas o conferencias que se ven por internet en YouTube y que tú ves que tienen, no sé, 100 visualizaciones. 100 vistas. Claro. Y esa gente no está presente. Puede ser un problema de los medios, puede ser un problema de que esas mismas personas no están interesadas en ir a un debate contingente que nunca las va a favorecer. Yo creo que son causas complejas, pero llegó la hora de romperlo. Es decir, si las personas no empiezan a pensar que la ecología es parte de la construcción de un futuro nuevo, ahí me parece que estamos en problemas. Pero yo tengo la esperanza de que eso va a ser así. Los jóvenes, claro, parecen más, como han mostrado algunas encuestas, parecen menos entusiasmados con los temas ambientales, pero cuando tú hablas con ellos te das cuenta que, no sé, pues, son veganos, siempre andan hablando de sus animalitos, tienen un tema muy, muy fuerte con enfrentar este mundo terrible que ellos ven que se les viene encima. Bueno, esos son muchas voluntades que lo que necesitan es un desarrollo ecológico, no sé si no voy a hablar de educación porque eso a esta altura no es, pero sí una cosa que venga de voceros públicos, de inspiradores, de qué sé yo, toda la gente que se dedica a relevar el tema ecológico y que me parece a mí que están bastante en silencio. Un liderazgo político hoy día que tiene que decirle a sus electores, hay que renunciar a cosas, hay que cambiar actitudes. No puede seguir comprando por Amazon todo lo que se le ocurra porque cada compra genera tal cantidad de basura, por ejemplo. Es poco atractivo para el mundo político. ¿De dónde crees que pueden emerger esos liderazgos? ¿O debieran? Bueno,
esos liderazgos están. Lo que pasa es que son invisibles. O sea, yo no digo que no existan, lo que yo digo es que están como o silentes o silenciados. No tengo muy claro cuál de las dos palabras sea la más apropiada, o quizás las dos. Pero ciertamente en una discusión de política pública que tenga que ver obviamente con estos temas, debieran haber fuertes manifestaciones que visibilizaran esto en las redes sociales, que hoy son el vehículo, digamos, donde esto se hace. Pero hay influencers ecológicos, hay con mucha gente, jóvenes que van a las COP, qué sé yo. Lo que pasa, insisto, es que todo esto está como en nuestra sociedad, desarticulada, son como esfuerzos individuales. La gente no ve el impacto en su vida cotidiana. No, o sea, yo creo que la ve, pero no la reconoce. Claro, estamos en estado de negación. Exacto, en estado de negación, y es más fácil. Bueno, de hecho hay una palabra, ¿no? Hay una palabra, si no me equivoco, en toda la literatura de cambio climático que da cuenta de ese estado de angustia, depresión, pasividad que se hace cargo de las personas cuando ven que se viene encima la ola gigantesca. Y que no tengo nada que hacer. Claro. Claro. Pero yo creo que sí se tiene que hacer. Hay cosas que voluntariamente acercarse al mapa de las opciones ecológicas y ver dónde estás tú, cuál es la que te hace más sentido. A mí me parece importante para este tema de expansión de conciencia ecológica que así como yo puedo sentirme en simpatía con una concepción ecosocialista, pueden haber otros con simpatía en una concepción ecocapitalista. Es contradictorio, lo que tú quieras, pero en ambos está lo mismo. ¿Qué es lo que hay? Hay una como penetración del principio ecocéntrico en su... ¿Sabes que existe un capitalismo regenerativo que está inspirado en la ecología profunda y que es absolutamente egocéntrico? O sea, es una cosa impresionante. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué su diseñador, digamos, es un tipo de Wall Street, en fin, que se decepcionó y se aburrió de ganar plata, entonces digo, ya mejor vamos a trabajar por una economía más ecológica? Entonces hay cosas, ¿te fijas? Hay cosas que necesitan una conversación. Hay un gran intercambio de ideas entre todos estos cuadrantes, ideas que van y que vienen en todas direcciones y que van conformando ideas nuevas. Por ejemplo, la idea de Bruno Latour, no sé si es un autor que será muy conocido, pero Bruno Latour me parece a mí un indispensable hoy día para entrarle al tema ecológico. Él lanzó varios conceptos, pero uno de los más interesantes es el de parlamento de las cosas. Y él dedica un libro, Políticas de la Naturaleza se llama, que no tiene traducción en español, ¿sí? Y en este libro él lo que determina es básicamente cómo se constituye en un esquema de democracia como el que tenemos, de representativa, cómo se constituye un congreso, un parlamento, donde están representados todo lo que no es humano. O sea, ¿qué más egocéntrico que eso? Bruno Latour es un filósofo, un sociólogo francés. O tú tienes a la economista inglesa Kate Raworth, que creó una economía completamente ecológica, que se llama la economía de la dona, que básicamente lo que establece es maneras de hacer economía que dejen de dañar el medio ambiente y que acepten, digamos, el tema de que tenemos una restricción, que ya la idea de crecimiento sin fin es imposible, porque eso también... Toda idea que está bañada de ecocentrismo tiene la misma conclusión. Nosotros no podemos seguir creciendo como crecemos, a ningún nivel. Y parece ser la única meta políticamente transversal hoy día de que hay que seguir creciendo. Exacto, pero la gente intuye que no. O sea, claro. Bueno, si uno ve, probablemente a la gente le gusta mucho consumir y todo eso. Pero en su vida diaria igual tratan de, por ejemplo, el tema de los hijos en Chile. Bueno, solo en Chile. Esto afecta a un tercio del mundo. No tener hijos, digamos, porque eso es una carga que por un lado es problemática para el tema ecológico, pero por otro lado también para el bolsillo propio. Las cosas que están vinculadas, digamos. Claro. Una manera de aproximarse es leer este libro, que como hoy día también está de moda que las cosas se lean rápido y que ocupen poco tiempo. Bueno, no necesita hacer un doctorado. Aquí tiene un libro que le ofrece las ideas, le plantea miradas con las que usted puede vitrinear la idea ecológica y escoger un camino para hacer ecologismo
o respetar nuestros ecosistemas, porque lo único claro es que si no hacemos nada, la ola nos va a caer encima y no va a haber mundo para... O sea, el mundo va a seguir existiendo para pena nuestra, digamos. Lo que no vamos a seguir existiendo vamos a ser nosotros y no vamos a tener un lugar en el que puedan habitar nuestros nietos o bisnietos. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieres decir algo, una palabra final. No, muchas gracias por tu invitación. Súper contento de estar aquí conversando esto contigo. Pues si uno puede ayudar a que esto empiece a penetrar en la conciencia de las personas, fantástico. Si no, tratamos por lo menos. Si no, por lo menos nos quedamos con la confianza, la tranquilidad de haber hecho algo. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Pues. Esperamos tenerte en otra ocasión para seguir hablando de ecología, porque por mucho que cerremos los ojos, los problemas están ahí. Y despedimos con esta entrevista nuestro Jueves Cultural, que hoy día estuvo doble y muy intenso. Así que compártanlo, escúchenlo, véanlo y sugiérannos.